6 minutos, 3 de julio 2024. Allá, esas son las dificultades de las postulaciones. Aquí un presidente, van a entregar el día 11 los certificados de elección de parte de la Junta Central Electoral, el presidente que jura nuevamente en agosto 16, y estamos en medio de discusiones de las reformas planteadas por el gobierno. 12 reformas, está incluida la reforma constitucional, la que más hacemos énfasis, la que más preocupa a la gente, es lo relativo a la reforma fiscal o pacto fiscal, lo que debió ser pacto fiscal a partir de la ley Estrategia Nacional de Desarrollo, Ley 112 2030. Con 3 pactos. Y entonces nosotros hemos dedicado tiempo a la fiscal en ese sentido. Tenemos hoy a Leonardo Conde, economista y especialista en temas macroeconómicos, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, UNPU. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Bien llegado, bien llegado. Qué bueno que usted está por acá. Y me alegro que usted pronunciara, la mayoría de la gente dice UNFU, y usted puso claramente es una vieja controversia. Es un pleito que yo tengo aquí. Hay un pleito con eso. Eso es ganas de le echar vaina. Hay un pleito con esa pronunciación. No es M antes de P, son las siglas de un nombre, incluso un hombre tan purista como Pedro Enríquez Ureña, que tiene una historia de que una vez le impugnaron el inglés y siguió la conferencia en inglés. Entonces, si son las siglas del nombre de él, no hay que hacer una pronunciación PH en inglés. Bueno, usted le ha subido el lingüista, era un lingüista. Usted le ha subido el ley. No, porque es un tema que yo... Dice que está correcto como lo pronuncia. No, un tema que yo peleo constantemente y lo digo. Él pelea mucho. Y se lo digo a los estudiantes, a los profesores. Es correcto. No estamos hablando de inglés. Como correcto. Filadelfia y cosas así. Profesor, entonces, la reforma fiscal, ¿es el momento? ¿Debe estar entre las primeras de las discusiones, según su visión, para luego entrar a los detalles de los caminos que habría que recorrer? No, yo creo que una reforma fiscal en este momento es prematura. Prematura. Porque el gobierno primero tiene 8 problemas. Yo he identificado 8 problemas muy serios que tiene que resolver antes de la reforma fiscal. Ya usted mencionó uno, el Plan o Estrategia Nacional de Desarrollo. Ante todo, tenemos que saber hacia dónde vamos, con una precisión muy clara de los sectores prioritarios. Y una reforma fiscal tiene que estar integrada y formar parte de ese plan. Y yo creo que no lo tenemos. Además, hay un segundo problema, que este es un juicio mío desde hace muchos años. Ustedes han visto que desde hace más de 20 años se han estado maquillando las cuentas nacionales. Ciertamente el país ha crecido, pero no en la magnitud como dicen las cuentas. ¿Cómo? Entonces... Pero ese profesor, ¿quién es el maquillista? ¿Quién es el maquillista o la maquillista? Vamos a decir, todas las autoridades, porque ustedes vieron la discusión entre los dos presidentes. Sí. En el gran debate. Leonel Fernández, no, que durante mi gobierno creció más 5%. Abinader diciendo lo mismo. Y dice, pero los maquillistas... Pues tuyo el Banco fue Central, el mismo entonces. El Banco Central. El Banco Central, pero el Banco Central, para mantenerse en ese cargo, hay que hacer más o menos. Hay una línea que hay que seguir. Que vino duro. Yo recuerdo cuando yo era un simple empleado del Banco Central, en la prehistoria, estoy hablando de la prehistoria. Las cuentas nacionales arrojaban, la tasa de inflación era tal. El Producto Bruto Interno era tal. Y de la gobernación nos mandaban un mensaje, no, esa tasa de inflación está muy alta, ustedes tienen que bajarla.
¿Con quién? ¿Con Eduardo Fernández? Pero perdón. Con Diógenes Fernández. Yo creo que sigamos el orden. No. Vamos a seguir el orden, perdón. Okay. Usted está diciendo que no es prioritario y que hay 8... Ocho que yo identifico. Ajá, usted identifica 8 y que debe ser integral y que no es lo prioritario. Vamos a seguir ese orden del por qué usted lo ve de esa manera. Ok, el primero es ese, la estrategia de desarrollo. Tiene que estar más claro cuáles son los sectores que van a promover y más adelante en mi exposición ustedes verán por qué. Claro. Pero segundo, ese punto que yo digo, como las cuentas se han estado maquillando, las cuentas del Producto Nacional se han estado exagerando, el coeficiente de la carga tributaria se ve muy bajo, el coeficiente, el Producto Bruto Interno es el denominador y el ingreso tributario es el numerador. Si el denominador está exagerado, inflado, el coeficiente se ve muy pequeño. Claro. Y si ustedes revisan ese crecimiento del Producto Bruto Interno, aunque sea un 1% año por año, estamos hablando de hace 20 años, quizás van a encontrar que el coeficiente nuestro de carga tributaria es uno de los más altos de América Latina. Entonces, el gobierno no puede abocarse a introducir más impuestos y nuevos impuestos en una situación así porque caeríamos en una simple injusticia. Yeah. Entonces, hay muchos gastos, por el lado de los gastos que hay que revisar. Uno, los incentivos tributarios. Se ha estado criticando desde hace mucho que hay sectores que están sobreincentivados. El que más se ha señalado es el turismo, que ya está lo suficientemente maduro para prescindir de algunos de esos incentivos fiscales. Eso no se puede hacer a la brigandina como hicimos en el 90. Ahora no tenemos, fíjense que en este momento no tenemos ni industria azucarera, ni industria como teníamos en el 90, porque eliminaron los incentivos de golpe y porrazo. Eso tiene que ser gradual y bien estudiado. O sea, basado en estudios sectoriales, que yo dudo mucho que lo tengamos. Entonces, está el problema de los subsidios, sobre todo el sector energético. Ahí estamos hablando en el sector energético de cerca de 70 millones, más pero otros... 70 mensual. ¿Será? 70 mil millones. 70 mil millones, escúchame. Sí. Y además de los otros subsidios directos, otros 35 mil millones. Eso hay que revisarlo. Se ha estado criticando que ese sector energético no está funcionando con la eficiencia debida. Eso hay que encararlo. No se puede seguir dándole larga a ese problema. Tercero, la política de endeudamiento externo. La tasa, los gastos de los intereses absorbe actualmente casi más del 25% de los gastos del gasto público. El 23%, exactamente. Bueno, yo redondeo. Sí, sí. 25%, 23%. Sí. Podemos seguir endeudándonos sin tomar en cuenta eso. Y con el agravante, como yo dije ahorita, de que al ser las cuentas nacionales tan maquilladas y tan exagerado el Producto Bruto Interno, esa carga de endeudamiento se ve pequeña, a diferencia del coeficiente de la carga tributaria. Se ve pequeña porque el denominador es muy alto. Y quizás ya es tiempo de que paremos eso y revisemos nuestra política de endeudamiento. Porque hay una tendencia, bienvenido, que hay una tendencia al autoengaño de los gobiernos porque en esto del endeudamiento, porque lo que hacen es que te hacen una relación entre lo que produce la economía, el PIB, y el endeudamiento. Eso da una cifra. Correcto. Cuando lo lógico es que en mi casa, yo trabajo aquí, me pagan 10,000 pesos aquí, picoteo 10,000 allá. En mi casa entran 20,000 pesos. Entonces yo mi presupuesto y el préstamo que voy a tomar, debo hacerlo en base a los 20,000 pesos que yo ingreso. Entonces los gobiernos, cuando están en la oposición sí, pero los gobiernos le huyen mucho a hacer el cálculo de manera sincera. En ese sentido, ¿cómo usted ve la reforma fiscal a partir del desafío de aumentar ingresos sin afectar a sectores poderosos que pueden crear un problema?
pero al mismo tiempo está la debilidad del sindicalismo, que debería ser el que defiende al trabajador, pero ya esos tiempos pasaron. Por ejemplo, si es posible un comentario que tenga que ver con la opción del impuesto progresivo sobre el regresivo, porque ahí mismo le suelto la tentación del ITEVIS, que para los gobiernos es una chulería. Subo un punto de ITEVIS, tengo 17,000 millones, tanto más. De una vez. Por favor. Tú tocaste uno de los factores que yo iba a mencionar que no se ha resuelto. En el 90 se adoptó una estructura excesivamente dependiente de impuestos indirectos. El ITEVI es el principal. ¿A quién está afectando esa? Al consumidor. A la clase media, a la pequeña clase media y a la persona pobre. Porque las escalas son regresivas. Sí, entonces, hay que volver a un sistema de impuestos progresivos basado más en el impuesto sobre la renta y en un impuesto sobre el patrimonio progresivo, con escalas progresivas. Un ejemplo de eso. Aterrícenos eso. ¿De qué manera yo elaboro un modelo de modificación de reforma fiscal tirándome a lo progresivo y no a lo regresivo? Bueno, te voy a poner un ejemplo. Yo sé que tú eres un hombre muy rico, por ejemplo. Sí, así es. Es mentira, pero riéguenlo. Así es. Cojan ese corte, por favor. Así es. Yo no soy pobre, pero tengo mucho menos ingresos que mucho tú. menos. Y no soy tan rico, no tengo esas tierras que tú tienes. Usted es apellido Conde, ¿no? Conde. Medio Bani. Usted es apellido Conde. Sí, continuamos. Medio Pero Bani no familia de Samuel. No importa. Pero el asunto es que si hay un ITEVI y después de la carga tributaria del ITEVI, tú y yo estamos pagando el mismo impuesto proporcionalmente. Claro, el mismo, no debe el mismo ser. producto. Y entonces lo que se debe abogar para reducir la inequidad en la sociedad es que tú y yo tengamos una tasa diferente de acuerdo con tus ingresos. Ahora, pero hay otro punto que yo no acabé de señalar. Hay una evasión extremadamente alta, hay más de un 50% del impuesto sobre la renta. 53, voy lo doy el dato. Tú eres un hombre exacto. ¿Ilusión? Y en el ITEVI también, hay también más de un 35. Sí. Entonces hay que corregir esos problemas primero, no se vamos a seguir recargando a la misma gente. Señor Conde, pero nos estamos autoengañando, según lo que usted plantea con relación al maquillaje de el Banco Central. Pero se establece que un Banco Central de cualquier país se supone que los datos que ofrece son santa palabra, porque supuestamente tienen que rendir informes a los organismos internacionales. ¿Tú quieres que te diga la realidad de esto? Porque eso se ha invocado mucho, el mismo presidente Abinader. No, esos son los datos que utilizan los organismos internacionales. Ellos cogen los datos que le manda el Banco Central. No es verdad que los técnicos de los y yo trabajé en organismos internacionales y también relacionados con ese tema. No es verdad que en los organismos tú puedes sentar. No, pero es que están conminados a hacerlo, porque esa es la única fuente. La única fuente autorizada. O sea, son los datos nacionales. Entonces, yo me tengo Banco que Mundial reír. hace el informe, es a partir de ahí. Correcto. Entonces yo me tengo que reír cuando veo todos esos informes de los organismos internacionales. Ay, la tasa de crecimiento más alta de América Latina. Oye, porque que somos nosotros que lo estamos exagerando. Pero dice Cris, pero estamos conversando con Leonardo Conde, economista, abogado. No hay conde pobre. Historiador y especialista en temas. En temas macroeconómicos. Espérate, tranquilo. Y es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UMPU. Okay. Pero dice, señor Conde, y no es grave eso que usted ha dicho, además con la credibilidad de su trayectoria, de que los bancos centrales maquillan los datos. Bueno, eso no es un autoengaño peligroso. Yo no voy esa es una afirmación. Yo no voy a decir dura. Que todos los bancos maquillan. Sí, pero en yo el caso, sé que el nuestro el Banco Central hace años que está maquillando demasiado y uno se da cuenta
cuando uno hace las comparaciones, por ejemplo, con los datos en el régimen de Trujillo y en otro régimen, y los datos después de esa fecha. Y como yo soy historiador, me está... Pero, ¿de qué manera se pone en evidencia, se puede poner en evidencia ese maquillaje? Eso, lo que yo siempre he planteado es lo siguiente. Que se cree un observatorio de las cuentas nacionales, de la cual formen parte tanto las universidades. Un poco evitar que sea juez y parte, porque ahora el Banco Central es juez y parte del proceso. Para evitar que sea juez y parte. Pero lo que pasa es que me preocupa, señor Conde, caramba, con qué buen apellido, me impresiona, pero bueno, me impresiona, por ahí tengo que atreverme. Hay un cambio en el apellido. Sí, pero que el asunto en esto es, me llama la atención una afirmación así del Banco Central, porque todo parte del Banco Central. Entonces, si existe la posibilidad de que el Banco Central esté maquillando las estadísticas, estamos en un peligroso autoengaño. Pero ustedes los periodistas son los primeros que lo han señalado. Hace años que ustedes lo vienen señalando. Y los economistas lo saben. Es un secreto a voces que todo el mundo sabe que están maquillando las estadísticas. El maquillaje. Cristian lo presentó como especialista en macroeconomía. Historiador también. Fundamentalmente. Desarrollo económico y más. Entonces, en la prehistoria. El tema del financiamiento externo en la variable macroeconómica entra en la parte de inversión. Usted me corrige. Sí. Entra en la parte de inversión. Y si entra en la parte de inversión, entra de manera positiva esa variable macroeconómica. ¿Qué es lo que quiere? Es un tema de fórmula. Pero ¿qué quiero dejarle dicho? En la medida que usted toma un financiamiento, la economía parece que crece, dependiendo de para qué usted utilice ese financiamiento externo. Tú lo has dicho, depende. Ahí voy. Para un país endeudarse, tiene que asegurarse que lo pueda pagar. Y una de las formas de asegurarse eso en un país como el nuestro es que las inversiones generen divisas. Entonces el crecimiento es ficticio. Una parte del crecimiento es ficticio. Yo entiendo que la economía dominicana ha crecido, eso es indiscutible, eso no se puede discutir. Claro. Ahora, la magnitud en que nos han vendido que ha crecido, para mí, en mi opinión, es ficticia, parte ficticia. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Como yo le dije, si ustedes calculan un coeficiente con ese PIB ficticio del denominador, van a obtener un coeficiente muy bajo, entonces van a obligar a la gente a pagar más impuestos cuando la carga tributaria de por sí es muy elevada. Esa es mi preocupación. Pero aquí hay mucha gente que debe pagar más impuestos. Porque aquí las empresas están quebradas, pero el dueño tiene una villa por la evasión que hay. Sí. Por la evasión que hay. En el este. La ilusión permite todo eso, incluso en Cabrera. Sí. La gente de Cabrera Leonardo también Conde. La gente que tiene villa en Cabrera también elude. Sí. Leonardo Conde, economista, abogado, y además es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UNPU, porque nosotros tenemos una conversación ya hace varias semanas con los expertos respecto de las reformas constitucional, la económica y la fiscal. Ante esta situación, hay una conversación dada con las academias para que formalmente esos 8 puntos que usted aquí ha esbozado puedan presentarse y aportarse a esa visión que debería tener el gobierno en cuanto a la reforma? Son 8 puntos que yo le he planteado a ustedes. Lo han invitado ustedes. Ahora sí, insisto, el punto ese del observatorio de las cuentas nacionales, algo que yo he venido señalando desde hace mucho, debe hacerse. Es un observatorio con las universidades participando, pero no solamente las universidades, las asociaciones empresariales. Señor Conde, discúlpeme, ¿le han consultado a la academia? ¿Hay una propuesta del gobierno que ha escuchado a esos expertos científicos? No, porque la realidad es que yo creo que hasta ahora ha sido en conferencias nuestras. ¿Cómo se hace en otros países? Porque creo que Andy Dawager, si mal no recuerdo, la última vez que lo entrevisté, me habló de la opción del Ministerio de Hacienda. No sé si estoy recordando mal. Hay algunos países, porque en América Latina varios países no lo tiene el Banco Central. La mayoría, me decía él. La Oficina Nacional de Estadística es una opción, pero también estamos en una oficina que
también el gobierno le va a poner presión para que mejore la cifra. Bueno, lo que pasa es que es imposible que el gobierno no le meta presión, porque lo otro sería ser un observatorio de la sociedad civil. De la sociedad civil. La sociedad civil quiere decir empresariado, porque la sociedad civil existe porque un empresariado la financia. Es lo que yo planteo, la sociedad civil. Sí, pero ya eso no es peligroso, porque estamos sacando el dato que el Estado debe elaborar para pasar a ser elaborado por el sector privado. Quizás no sería mejor ampliar la observación, como usted plantea, que las personas de la sociedad civil, es decir, técnicos del sector privado, participen, pero el Estado no puede jugar con eso, no puede privatizar la información del Estado. Mira, yo te voy a decir, en Brasil, que es donde mejor funciona eso, la Getúlio Vargas, la universidad, tiene un observatorio muy importante, con la participación de otras universidades brasileñas y de las asociaciones empresariales. Funciona bien. El gobierno sigue haciendo sus cifras. El Banco Central sigue tirando. Pero entonces hay un control. Pero gracias por esa. Ahora sí usted me matizó. Entonces lo que tiene que hacer el CONEP, las familias, la sociedad civil, las universidades, con la Pucamaima e Intec y UNFU adelante. UNPU. Ya no se. Lo que pasa es que por mi edad somos UNFU. Lo corrija, que de más edad que tú. Fue una vida entera. Con UNFU. Entonces, entonces lo que sí se puede, eso sí, es propiciar, facilitar. El sector privado tiene todo el dinero del mundo para hacer eso, y sería un gran aporte. Esa sería mi sugerencia. Sería un gran aporte, porque además, como usted bien dice, permitiría la comparación. Correcto. Ahora, en este contexto de reforma y los 8 puntos que usted plantea, ¿dónde colocamos la reforma constitucional? Él es economista. Pero me llamaron para la reforma constitucional. Yo ahora mismo, yo soy medio picapleto también. Pero ahora mismo yo no sé. Un poquito más cerca, por favor, del micrófono. Yo honestamente no estoy enterado de qué es lo que van a hacer con la reforma. No, el gobierno no sabe todavía. El presidente ha dicho, honestamente, hasta que la única que ha explicado el gobierno es la constitucional. Bueno, ¿en qué consiste entonces? ¿Cuál es el propósito? El hijo de los candados, para que otra vez dificultar en extremo la posibilidad de que se reforme la Constitución con la mayoría presente. El cambio de hacer un procurador independiente, en la concepción del presidente Abinader. Esos son básicamente los dos elementos. Básicamente. Sí. Eliminar, o sea, independizar más al Procurador General de la República. Y entonces, ¿qué? Evitar las reformas constitucionales por simple mayoría. Que se ponga una mayoría tan especial que dificulte otra vez que se vuelva a cambiar. Cuando venimos a ver, nos vamos a encontrar una situación como los Estados Unidos, que no la han cambiado nunca. Hacen enmiendas. La Constitución. La Constitución de Estados Unidos casi nunca se han cambiado, salvo 2 o 3 enmiendas. Perdón, pero ¿usted qué piensa de eso? Ya sabemos lo que tú crees, Julián. Él no es economista. Pero mira, yo es más político que tú, tiene más la historia política que tú. ¿Cuándo fue que usted se peleó con Valdés? Te estoy diciendo. No, Valdés Alviso es. ¿Cuándo fue que se peleó con Valdés? Déjame decirte, Valdés Alviso es mi compañero de estudios, mi compañero de trabajo y un amigo de muchos años. Un amigo como usted pero déjeme decirle, yo critiqué lo de la maquillación de la cuenta nacional y es una práctica que no es de él solamente. Ya. Pero está el 92 pero le voy a decir algo en defensa de él. Él es el gobernador que ha logrado estabilizar la tasa de cambio y más tiempo la mantiene. Innegablemente. Y ese es un gran logro. Es el gran gobernador del consenso nacional. Mover eso es peligroso. Yo pensé que se había peleado con Valdés. Correcto. Aquí uno no ve al sustituto de Valdés. Nos quedamos entonces sin la posición del señor Conde sobre la reforma constitucional. ¿Podemos seguir? Sobre la reforma constitucional, mira. Yo creo que es un poquito ingenuo pensar que uno va a tener una Procuraduría General completamente independiente. Fue por lana. Yo creo que eso es una ingenuidad.
Lo mismo que era una ingenuidad cuando creamos esa Suprema Corte de Subero para toda la vida y que no dependiera de la política, los nombramientos de los jueces. Yo no sé, yo me parece que no esas posiciones no han sido pragmáticas. Y por eso es que tengo mi reserva en cuanto a eso. Ahora no puedo adelantarme sin antes ver el proyecto en más profundidad. Pero para que ustedes sepan, yo en eso soy medio escéptico. He estado muchos años, fui asesor del Senado de la República. Y yo creo que es un poquito idealista pretender que vamos a tener un procurador general de la República completamente independiente. Aséptico. Sí. Okay. Señor Conde, usted refería esto que tiene que ver con la reforma y plantea los 8 puntos que usted entiende deben cumplirse para entonces proceder a la reforma. Sí. Pero para eso se requiere de bastante tiempo, supongo yo. No, abocarse. Sí, es disponerse a eso. Abocarse a hacer las reformas en esos aspectos que hay que hacer. Pero eso no es un problema de 8 o 9 meses. Sí. Pero peor es precipitarse a hacer una reforma fiscal sin corregir esas distorsiones. Pero ocurre que el gobierno está urgido de miles y miles y miles de millones de pesos y hay que buscar. Con 200.000 millones resuelven. Y entonces, ¿de dónde? ¿Cómo se va a manejar eso? El presidente de la República, ustedes se olvidan de que en el 2021, creo que en junio del 2021, dictó un decreto donde eliminaba funciones superfluas, eliminaba duplicación de personal y duplicación de funciones, hacía un mayor uso optimización del uso del personal. Ese decreto logró ciertas economías. Ahora, yo me imagino que con la campaña política eso tiene que haber cambiado. O sea, eso hay que verlo de nuevo. Ese es uno de los 8 aspectos. Y yo entiendo que solamente eso daría recursos inmediatos. Pero más aún, esos temas que yo he tratado, los incentivos, los subsidios, eso no es un problema que debe tomarse más de un año resolver. Y tenemos un presidente que ha dicho que no se va a reelegir, entonces no debe tener... ¿Usted cree que no se va a reelegir? Eso es lo que él ha dicho. Yo no tengo por qué dudar de él. No sé si usted leyó el artículo. Yo conocí a su padre y a él no lo conozco. No sé si leyó ayer el artículo. Pues yo no lo dudo. Pues. El artículo de Andy Dawarre sobre la posible reforma. Y la verdad es que es muy fuerte contra el gobierno. Por lo menos, como habla Andy, siempre le dice al gobierno lo que él entiende que está mal y está bien. Yo no lo he leído. ¿Cómo resolver? ¿Dónde está el punto de quiebre del endeudamiento externo? ¿El punto? ¿Dónde va a entrar en crisis el equilibrio entre el endeudamiento y la estabilidad macroeconómica del país? Bueno, yo actualmente creo que es una exageración que el gasto del pago de los intereses de la deuda externa representa un 25% del gasto. Y creo que si se revisan, como yo he dicho, el Producto Bruto Interno, creo que el grado de endeudamiento va a ser coeficiente, va a ser mucho más elevado que lo que está actualmente. Hay una parte que, por supuesto, no es el monto como más impactante y relevante de una posible reforma, pero tiene que ver con ciertos incentivos legales estipulados, por ejemplo, ley de mecenazgo y la ley también general de cine. Estas dos, lo que se dice en el espacio de la cultura, por ejemplo, en el caso de mecenazgo, se implementó convocatoria de proyectos. Sin embargo, y hay un protocolo de ejecución y todo. Sin embargo, luego de haberse iniciado el proceso para implementar la ley, posteriormente se reúnen con los ganadores de los proyectos y le dicen que no hay presupuesto y que no hay dinero, y bueno, y en ese caso lo maneja la política directamente
el ministro de Hacienda. No hay dinero y yo no, y eso no va, punto. Y en el caso de la ley de cine, he estado en las mesas de discusiones con ellos también y tienen mucho temor porque ya se les ha ido avisando por diferentes vías a ellos y a los activistas incluso de que le van a desmontar algunos artículos que los ayudan a financiar sus productos. ¿Usted entiende que tocar esta parte de la cultura con un presupuesto disminuido ya en el Ministerio de Cultura podría ayudar al gobierno a buscarse unos centavos que necesita para sostener los gastos? Mira, yo no estaba pensando en ese aspecto que tú dices, porque yo creo que ahí eso es lo mínimo. Yo creo que yo estaba pensando en turismo. Yo estaba pensando en turismo, que es el sector donde hay más fuertes incentivos. Pero eso no significa que no hay que crear otros incentivos. Yo entiendo que en el sector energético hay que crear nuevos incentivos para incentivar la generación de energía mediante fuentes no convencionales, fuentes alternativas. Yo no sé, la dependencia excesiva que tenemos de energía basada en gas natural, en carbón, en petróleo, eso hay que... ¿Qué haríamos con las distribuidoras? Mientras más producimos, más debemos. ¿Qué haríamos con las sedes, con la distribuidora de energía? Yo no me atrevo a decir, hagan esto, hagan lo otro, porque yo creo que eso hay que ver más. Yo sé que las pérdidas son enormes. Casi un 40%. Bueno, correcto. Y todos los organismos lo 40% de pérdidas. Pero yo no estoy... Cometimos un error también con la privatización. La llevamos a un extremo y hicimos unas negociaciones malas y tuvimos que volver para atrás. Hay que tener cuidado con eso, hay que revisar bien, a ver en qué medidas se pueden eficientizar dentro del marco actual y si no se cambia. En ese sentido, si no se cambia, ¿qué es lo que se cambia? Bueno, el planteamiento de que privaticen más, de que vendan las redes. Precisamente, Conde, hay unos planes todavía no aterrizados de iniciar un proceso de capitalización, privatización, pero sectorial y pequeñito, o sea, por pequeñas zonas, así como por ejemplo no es Punta Cana, ¿cómo se llama? Cepén. El modelo independiente, ¿no? Sí, ya no existe en Samaná. Que existe una reversión. Samaná se hizo lo inverso en la Samaná. La que está libre es la de Punta Cana. Punta Cana. Cepén en Punta Cana, pero Samaná funcionaba cuando estaba. Se fue a pique. Entonces fracasó financieramente. ¿Qué cosa? No, hubo otra cosa, Julián, pero eso lo vamos a discutir luego. No fracasó financieramente. Ese es otro tema, pero no fracasó financieramente. Bueno, lo tocamos con ustedes quieren. Los sectores privados en esto de la luz es difícil que fracase. Pero a dónde voy, se vería bien la posibilidad de iniciar en el país, en diferentes zonas, un proceso de capitalización, privatización del servicio de energía eléctrica. Yo creo que lo más importante con eso es, si uno va a hacer eso, y eso fue lo que no se hizo, es que tú encuentres con un Estado que va a regular el sector. O sea, que va a proteger al consumidor de las tarifas desmedidas, de ciertos abusos, de cambios como estaba pasando en la época de Saíz. Que para eso fueron creadas las superintendencias. Correcto. Entonces, regular. Pero no funcionaron, se dejaron mediatizar. Las superintendencias, entonces, hay una excepción o dos, pero en su mayoría los superintendentes no hicieron su función. Entonces, yo en principio no creo que deba descartarse la privatización, pero contando con una superintendencia que va a hacer el trabajo y no se va a dejar mediatizar. Ir de menos a más, como me decía. Correcto. O sea, no romper con Edesur entera. Correcto, sino vamos con proyectos sectoriales. Parece al que la paso, cosa podría al ir por paso. ahí. No hacer como en el 90. En el 90 fuimos muy rápido, cambiando el esquema. Ahora sí vamos a cambiar al paso. Yo estuve en Curazao el año pasado. No encontré una casa que no tuviera un medidor de agua.
Y en Curazao el agua es más cara que el vino. Sí, claro. Entonces, si tú no pones a pagar la población, si el servicio de energía no se cobra, tú no tienes manera de que ese negocio funcione. Que no sea subiendo la tarifa a los pocos que pagan. Correcto. Y lo cual también es un colapso es un fracaso económico. Es una injusticia también. Entonces es un tema político. Lo más parecido a la economía es una tarima de los políticos. Después que el político se subió a la tarima, tú no lo vas a bajar de ahí. Señor Conde, Leonardo Conde, economista y sobre todo decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UMPU. Los subsidios. Hace un momento usted mencionaba turismo. Yo he estado escuchando, leyendo los diferentes sectores. Turismo desde el punto de vista de incentivo. Subsidio ya es otra cosa. Pues nos fuimos a subsidios. Subsidio de pobreza. Sí. Pero vámonos con subsidios. Los subsidios, ¿cuáles son aquellos que usted entiende que hay que ponerle la mirada a lo mejor para una revisión de parte del gobierno? Bueno, el subsidio eléctrico es el más importante. Es el principal. Que llegue a gallo. Pero yo particularmente, hay una serie de programas que se han hecho de subsidios. Yo particularmente no comparto ese sistema. Perdóneme que yo soy de la prehistoria. De la vieja escuela. No, esa es su posición. Para mí, yo lo que creo es que hay que crear puestos de trabajo, que era el viejo sistema, para que el pobre él mismo se capacite y se ponga en condiciones de mejorar sus propios ingresos. Pero y no está regalado. Y en la economía no hay métodos, protocolos para yo, como Estado, reunir, mira, sector X, ven, vamos, siéntate aquí. Yo durante estos últimos 15 años te he dado estas facilidades, estas excepciones. Aquí están monto de las excepciones. Aquí están beneficios que tú me has traído, cuánto empleo me has generado. O sea, no existe un protocolo que le permita a los gobiernos decir, bueno, mira, con la zona franca no voy a apretar mucho, porque la zona franca resulta que por cada $1,000,000 que invierte aquí, me genera tanto empleo. Con el turismo me llama la atención porque le está yendo muy bien. Coño, pero espérate, cada $1,000,000 que llega al sector turismo me irradia empleo, me irradia agilización de la producción agropecuaria, me irradia aquello. No existe, para que ellos solos en una mesa, Café Santo Domingo, por supuesto, ¿no?, evalúen estas cosas una por una y tomen una decisión. Mira, hay dos aspectos, dos respuestas a tu pregunta. Primero, tienen que haber estudios sectoriales que te arrojan ese dato que tú andas buscando. Y ese es el trabajo de la Oficina de Planificación Económica. De un conde, por cierto. Deben tener. ¿De un qué? De Pavel. De mi primo. De tu sobrino, tu primo. De mi primo. Isa Contreras. Sí, una estrella. Bueno, pero ese es un trabajo. Tú no caminas a la finca de esos Contreras en una semana. Pero espérate, en Monteplata. No son esos mismos. Mira, Conde, los mismos. Tú dijiste que eras historiador. Saludo. Yo quiero preguntarte. Pero Dani, déjame contestar. Pablo. No me lleves tan rápido que espérate. Recuérdate que yo soy mayor. Pero hay un segundo aspecto que no tiene nada que ver. Partiendo de los estudios que se va a hacer, eso que tú dices, vamos a sentarnos en una mesa, ya eso es de los políticos. Claro. Eso es función de los políticos. Pero con los informes que ustedes, los economistas, le pasan. Basado en los informes de los economistas, claro. Exacto. Claro. Tuviste con Diógenes Fernández. Porque todo es político al final. En la vida todo termina en la decisión política. Tuviste con Diógenes Fernández, que por cierto su hijo es una estrella, hay que reconocerlo. El hijo del superintendente ahora. Pero... Sí. Yo no estaba... La pregunta es... ¿Ese es el mismo o es hijo de Eduardo Fernández? De Eduardo, él es hijo de Eduardo Fernández. Esos son dos cosas. Es hijo de Eduardo Fernández. Sí, es Eduardo Fernández. Sí. Pero ellos son buenos todos. Diógenes tuvo cuando el manejo de la crisis del azúcar del 75, cuando se elimina la cuota azucarera. ¿Cómo se manejó el Banco Central en ese entonces? Porque eso fracasó el país, el cambio, la eliminación de la cuota azucarera. No, y tú recordarás. No, eso fue cuando estaba Fernando Álvarez manejando el CEA. Wow. Sí. Yo realmente, aunque estaba otro primo mío ahí que trabajaba con él, que era Eduardo Latorre,
pero yo mejor canciller que ha tenido este país. Pero yo no. Le dicen por acá alguien economista. Dígale que las cuentas nacionales del Banco Central están armonizadas de acuerdo con la versión 2008 de Naciones Unidas y que las cifras son auditadas por el FMI, que tiene una oficina en el Banco Central. Oh, sí. Ya la auditan, sí. Arias. Me llama mucho la atención, me inquieta bastante lo que se está dando con ese fenómeno, y yo quiero preguntarle a usted, ya yo le he preguntado a otros entendidos en la materia, pero ¿qué le parece el fenómeno Milei? ¿Y cuál usted cree que será el desenlace en Argentina? Él está en amores con Milei. Cristian. Me gusta el personaje. Me gusta el personaje. Me gusta el personaje. Me gusta el personaje. El personaje que me gusta. ¿Le gustan sus personaje? Sí, el personaje. Pero yo lo que quiero saber ¿qué usted cree que va a ocurrir con Argentina? Con su Milei aquí peleando con todo el mundo, con todos los insultando al primer ministro de España, insultando al de Colombia, insultando a todo el que puede. Todo el que puede. No, yo no creo que esa es una función apropiada para un presidente. Yo que no creo que es una conducta apropiada para un presidente. Pero yo lo que en cuanto a la política económica, no, yo realmente él ha tomado decisiones. Yo dudo de que dé resultados, bueno, porque yo no comparto ese tipo de política, pero definitivamente la situación que encontró estaba malísima. Argentina estaba muy mal. Lo único que tiene a su favor es eso. Que Argentina estaba tan mal que cualquier cosa es mejor. Correcto. Argentina estaba en estado desastroso y por eso es que la población votó por él. Bueno, frente a esta alternativa, vamos a ver si con este cambio mejoramos. Pero lo que está haciendo la gente, lo que sea, que esto está mal, venga el que sea. Pero la sacudida que le está dando a esa población es terrible. No, correcto, la población está gritando. Al que te gusta a ti. Porque las medidas son severas. Pero es en serio los afecta. Mire, él Iván Ruiz, Cristian está equivocado con eso. Yo no lo... Se te nota. Pero el personaje, el comportamiento del personaje que me divierte. Después de Benedetti en poesía, lo que tú más amas en economía, tiene unos amores. Bueno, yo te ofrezco otro personaje para que te entretenga, Donald Trump. Ya ustedes ese es otro personaje que se le... Y el de Centroamérica, el de Salvador, el modelo. El Bukele. Mire, señor Conde, muchísimas gracias. Un placer. No se pare todavía. Pero no se deja parar. Ya va para la UNFU, por ahí. Agradecemos su participación a Leonardo Conde, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UNPU, Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Él dijo. Mire, el gran campus usted que ha hecho buenas recomendaciones aquí. Cristian, pero yo le voy a hacer una recomendación. Déjalo escapar, Cristian. Usted es un hombre de acción. Le estoy viendo, oyendo y leyendo hace muchos años. Para construcciones, reconstrucciones, usted necesita ir a un lugar cuyos equipos, herramientas tengan certificación internacional. Con cuidado. Eso ocurre ahí en la San Martín. Usted sabe dónde queda San Martín, usted es hombre de la capital. Ustedes son como de San Francisco, un grupo, pero otros de aquí. San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez, a la derecha dice materiales industriales. Esa es una ferretería completa. No se escapó, ¿no? Puede desmontarse los apellidos, Conde, Rodríguez, por el otro lado puede Pausa. Hasta con Maquín, que con Y. Y descuento de 50%, 30%. Importante descuento. Hoy no sé, después de venir, pero sustancial. Dígale que le mandaron el programa diario. Sí. Y se va a recordar a nosotros. Bien. Bueno, y aprovecho para darle las gracias a ustedes por haberme invitado a este programa. Gracias a usted. Vuelva. Vamos a comerciales, regresaremos en breve. Información, puntos de